Y es tiempo de los deportes y Luis Canal nos prometió hablar del torneo más grande del básquetbol colegial. Así es, ya se prendieron los motores para ese gran festival de talento colegial. Así es, aunque los amigos del norte desean hablar de El Pequeño. ¿Qué dices si hablamos de esto después? Muy bien. Sale, vale. Bueno, muy buenas noches, prepárese para mañana, arranca el baile grande y el mes de la locura es lo mejor del básquetbol colegial, los mejores 68 equipos en busca de levantar el trofeo nacional de mañana hasta la gran final el día 8 de abril en Indianápolis, Indiana, mientras las damas celebran su final en Nueva York. Vamos con las imágenes, los Huskies de la Universidad de Connecticut ganaron todo el año pasado, un torneo de eliminación directa, ganas, avanzas, pierdes, pagas tus maletas. El evento es entre marzo y abril, lo conocen como el baile grande o la locura del marzo. Estamos hablando de las semifinales y la final se han convertido en uno de los eventos más seguidos en este país. Estos son los 4 líderes del grupo, los estamos viendo, los Wildcats de Kentucky, además es el favorito entrando al torneo. En el momento llevan 34 victorias consecutivas, necesitan 6 para coronarse. En el sur, la Universidad de Duke de Carolina del Norte, los Badgers de Wisconsin en el oeste y Villanova, líder del este. Estos son los 4 que podrán avanzar a la gran final. Vamos ahora al fútbol Liga MX. Las Chivas del Guadalajara abrieron la jornada número 10, 2-1 sobre Puebla. Ambos goles de Eric El Cubo Torres, quien fue convocado por Raúl Gutiérrez de la Selección Nacional de México Sub-22, que enfrentará a la selección de Brasil el 29 de este mes. Fecha FIFA, amistoso internacional, que sirve como preparación en cara a los Juegos Panamericanos de Toronto y el torneo preolímpico Río de Janeiro 2016. Mientras las Águilas del América sacaron ventaja por la mínima diferencia en su estadio Azteca, derrotó a Santos. Esta tarde las Águilas salieron rumbo a Costa Rica para enfrentar al Herediano en partido del día de semifinales de la Concha Champions. Regresan a México este miércoles en preparación para los Tiburones Rojos del Veracruz, equipo que no quiso cambiar la fecha de su duelo para darle a las Águilas un merecido descanso. Invitamos a hacer la pretemporada en Cuapa, ahí estuvieron, no hay ningún problema, ellos están en todo su derecho y vamos a tratar de hacer un buen partido, primero en Costa Rica, ir paso a paso y después ir a Veracruz. No tengo ninguna opinión, simple y sencillamente ellos están en todo su derecho y respetamos la decisión. Después de 10 jornadas disputadas, así está la tabla de posiciones del torneo clausura. Para ustedes, la punta está Tijuana con 23 puntos, seguidos de sorprendente Veracruz con 19 es segundo. América está en la tercera plaza, seguido por Chivas y Atlas con 17 unidades, con cuarto y quinto respectivamente. Cruz Azul, Puebla y Toluca son sexto, séptimo y octavo, son los que por ahora cierran los puestos de clasificación a la Liga de Fútbol Mexicano. Bueno, vamos ahora a la Serie de Italia. Hoy en el Estadio Olímpico Grande Torino, Lazio con doblete del brasileño Felipe Anderson en el minuto 71 y 78. Así Lazio se queda solo en el tercer lugar de la fecha 27, a 49 puntos por 3 al Napoli de Rafa Benítez. Ahí vamos a terminar con esto. La Fiorentina en el Estadio Artemio Franchi derrotando al AC Milán 2-1, goles de Gonzalo Rodríguez en el minuto 83 y Joaquín en el minuto 89. Tenemos que hablar esto del torneo grande de la NCAA. De nuevo, esto arranca el día de mañana, pero nuestros vecinos del norte no están participando. Deben de estar, estaban originalmente en la lista, pero esta mañana los eliminaron. En lugar, metieron al equipo de UCLA. La razón, tiene una audiencia más grande, sirve un mercado más grande. Pues si no podemos comparar los 28 millones de California con los 5 millones de Colorado. No, pero hablando del equipo o del torneo pequeño, NIT, en este cambio, ahora estamos hablando que la universidad en la parte norte de nuestro estado, CSU, se encuentra en primer lugar. Muchísimas gracias, Luis, por ese informe. Y con esto nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos, no se vayan.